Buenas, bienvenidos a este programa de Jaque Mate, un programa hoy especial, y hoy la novedad es que también nos pueden ver, porque queremos hablar sobre Cataluña, la comunidad que en unos días, el 14 de febrero, tiene unas elecciones trascendentales, quizás las más importantes de su historia. Este año, junto a la papeleta, junto a la urna, se suma la mascarilla, producto de la pandemia del COVID-19 que estamos viviendo y que será además uno de los temas de este debate. Este debate nace o tiene su origen con la interés, con la vocación de dar voz a los candidatos y a los partidos que se presentan a esas elecciones. Está articulado en 4 bloques. Futuro político en Cataluña es el primero. Segundo, empleo juvenil y universidades. Tercero, la integración de los jóvenes en la política. Y el cuarto, pues evidentemente la situación en la pandemia. Este debate irá introducido por un minuto inicial y finalizará con una pregunta de los moderadores a los candidatos. Los moderadores somos tanto Ángela León como yo, y los candidatos son Asier Abad, que es miembro del Comité de Dirección de Nuevas Generaciones de Cataluña por parte del PP. Bienvenido. Muchas gracias y gracias por invitarnos a este debate. Y Rubén Paz, que es responsable del eje de emancipación de Confluencia Jove y responsable de acción política en Girona, que defenderá los postulados de Catalunya en Comú Podem. Gracias por estar también. Muchas gracias. De hecho, esto comenzamos con el minuto inicial. Ese minuto inicial lo tiene el Partido Popular. Adelante. Bueno, lo primero, buenos días y agradecer a Jaque Mate por contar con la juventud del Partido Popular de Cataluña, con Nuevas Generaciones de Cataluña, a las cuales, bueno, el día de hoy tengo el honor de representar en este debate. Lo segundo, y antes de entrar en materia, me gustaría condenar los ataques recibidos en el día de ayer a los compañeros de Vox, del partido Vox en Vic, ya que considero y debemos considerar todos los demócratas que todo el mundo tiene derecho a hacer campañas o cuáles sean sus ideas. Los catalanes ya estamos hartos de jugar al juego del gato y el ratón. De que sus políticos solo hablemos de procés y hablemos de independencia. Mientras se habla de procés, no se habla de inseguridad. Mientras se habla de procés, no se habla de ocupación ilegal. Mientras se habla de procés, no se habla de decadencia económica. En los últimos años en el Parlamento solo se habla de procés. Nos encontramos en un momento en Cataluña que no debemos hablar de procés. Cataluña, como todos sabemos, es una tierra en la cual vive mucho del turismo y del sector servicios. Y claro, como normal, se ha visto afectado por la pandemia del COVID. La gente ya está harta de hablar de procés. La gente lo único que quiere es una Cataluña mejor. Es por ello. Lo siento, pero el minuto inicial ha finalizado. Tendremos más posibilidades de debatir durante todo el debate sobre este tema también. Es el turno ahora de En Comú Podem. Rubén Paz, adelante. Bueno, gracias y también agradecer mucho que se cuente con nuestra fuerza política en este debate. Y bueno, yo pues como comentábamos vengo en representación de Confluència Jove, que somos las juventudes de En Comú Podem, y bueno, somos una fuerza pues progresista, republicana, que también un poco en la línea de lo que decía Asier, que queremos poner en el centro del debate la vida humana un poco y las cuestiones más importantes para nuestra gente, digamos, que podríamos considerar que son la sanidad pública, la situación precaria cultural, la necesidad de un gobierno fuerte, valiente y que mire más por la gente y no tanto pues por otros intereses ya sean económicos o ya sean incluso partidistas, ¿no? Entonces creo que durante este mandato ha habido una cierta ineficiencia política y creo que nuestra fuerza pues está aquí para revertir esta ineficiencia y para poner las políticas de la gente común en el centro. Muchas gracias. Antes de continuar con el debate, me gustaría aclarar 2 puntos. Primero, que el equipo de este programa también se suma a esa condena a la agresión a Vox en Vic. Y segundo, que todos los partidos han sido invitados a este debate, aunque no todos los partidos han podido acudir, como es evidente, debido a diferentes motivos de agenda. Es un momento complicado en la campaña electoral. Dicho esto, pues le toca a Ángela, que va a ser la persona que modere este primer debate sobre el futuro político en Cataluña. Adelante, Ángela.
Así es, Carlos. Bueno, como ya se ve que el futuro político en Cataluña es una cuestión transversal y muy de radical importancia en estas elecciones, sobre todo por la situación en la que estamos envueltos. Ahora mismo la pandemia está haciendo que estas elecciones sean un poco más especiales y un poco más radicales, porque efectivamente no sabemos qué lugar ocuparán el independentismo en la agenda electoral política en Cataluña, ni tampoco sabemos cuál será el famoso resultado del efecto Illa, que es así, digamos, como el eslogan de estas elecciones. Tampoco sabemos cuál será la actuación de ese porcentaje que se augura que será como un 40% de esos catalanes indecisos, que digamos que decidirán o serán un poco la polea de transición en ese resultado final. También me gustaría hablar de la política del pacto, sobre eso también me parece una cuestión interesante, pero sobre todo qué lugar ocuparía el independentismo en el futuro después de estas elecciones, ¿no? Primero me gustaría hacer una especie de pregunta abierta, aunque evidentemente primero me responda el señor Asier Abad y luego Rubén Paz. Me gustaría saber si piensan que la política ha caído más en discursos que en hechos útiles en este caso, para la comunidad de Cataluña. Bueno, tal como he dicho en el primer minuto, llevamos unos años en la cual, pues como dices tú, discursos. Al final hemos visto un Parlamento que únicamente se ha hablado de procés. Yo no soy diputado en el Parlamento, pero sigo la política en el Parlamento, y al final lo único que se debate en el Parlamento de Cataluña son solo temas independentistas, Tenemos graves problemas en Cataluña, graves problemas económicos y más a raíz de la pandemia. Tenemos problemas sociales, había muchas escuelas en barracones, teníamos problemas de la lista de espera de la sanidad. Y en Cataluña únicamente en el Parlamento veías la tele y solo hablaba de procés, políticos presos, Europa ens mira, no se hablaba de otro tema. Y es un gran problema porque los catalanes al final ya están hartos del discurso del lazo amarillo, del libertad presos políticos, ya están hartos. La gente al final lo que quiere es vivir en paz, llevarse un mendrugo de pan a la boca, poder ir a un hospital público y que esté bien, que sus hijos tengan una educación pública de calidad, una universidad pública de calidad. Es lo que buscan los catalanes. Al final los catalanes ya están hartos y ya no quieren ni lazos amarillos, ya no quieren nada de esto. Lo único que quieren es vivir en paz, que puedan trabajar y que bueno, al final que tengan oportunidades en Cataluña, porque Cataluña siempre ha sido una tierra de oportunidades. El señor Rubén Paz, por favor, cuando usted quiera. Sí, bueno, yo considero que es cierto que en Cataluña durante mucho tiempo ha habido mucho discurso, es cierto, y poca eficiencia y eficacia. También es cierto que ese discurso se sustenta con una fuerte fuerza de la gente en la calle, las cosas como son, y yo sin ser independentista considero que ha habido muchísima movilización en ese sentido y por tanto, bueno, pues sí que es cierto que hay mucha gente que está cansada, pero es un tema que aún está encima de la mesa y que, bueno, pues hay que arreglar, las cosas son como son. Entonces nosotros evidentemente queremos huir del discurso del procés, nosotros queremos mirar ya hacia adelante, no queremos estancarnos en que si Cataluña es tal, que si España es tal. Yo creo que eso no lleva a ningún sitio y se ha demostrado. Y actualmente tenemos una pandemia que es muy grave y que ha puesto encima de la mesa los principios básicos de una sociedad, que son su sanidad pública, su educación pública, el acceso a la cultura. Todas estas cosas creo que son cosas que debemos blindar, que son muy importantes para el desarrollo humano de nuestra comunidad autónoma, que es Cataluña. Y creo que, bueno, pues es muy importante hacer una inversión fuerte en ese sentido y yo, pues, bueno, eso considero que tenemos que luchar por ese ámbito. Evidentemente, claro, nosotros aspiramos pues a un día gobernar la Generalitat y nosotros, claro, le tendemos la mano a todos aquellos partidos que defiendan, pues eso, ¿no? La clase trabajadora, el feminismo, la justicia social, la educación pública, todos esos ámbitos. En general lo que queremos poner es más el bienestar de las personas en el centro y no tanto la bandera que cuelga en su balcón, por decirlo de alguna manera. Perfecto, pues en ese sentido, ahí va mi segunda pregunta, que iría en esta
famosa política del pacto, ¿no? Porque, bueno, parece ser que esa es la única receta para formar un gobierno efectivo. ¿Creen realmente que la política del pacto es realmente ese único arma para hacer, digamos, algo proactivo para la comunidad catalana? Y si de ser así, ¿con quién pactarían y por qué? Bueno, al final, sí, tal como se ha visto en los últimos años, y más, por ejemplo, en Cataluña, en la cual pues antes teníamos el eje convergencia en la parte nacionalista de centro-derecha y teníamos a Esquerra con poca fuerza hace muchos años en el Parlamento. Hoy en día pues tenemos una serie de partidos independentistas, una serie de partidos constitucionalistas de derechas, de izquierdas. Actualmente se necesita, igual que en cualquier comunidad autónoma hoy en este país, que hay gobiernos de coalición, o en el gobierno de España, que está el gobierno de coalición del PSOE y de Podemos, se necesitan acuerdos. El Partido Popular, ¿con quién se sentará? Se sentará con la gente que defienda la Constitución, que defienda la convivencia en Cataluña y que nos digan: no voy a pactar ni con secesionistas ni con populistas. Al final nos podemos encontrar un PSC, el señor Illa, el efecto Illa. Me hubiese gustado que estuviera el del PSC porque se hubiese dicho así de claro. Al final, el gobierno de España se ha tragado dos sapos que es en el Pacto de Pedralbes, que es la autodeterminación y los presos políticos en un país que no es una dictadura, que es una democracia. No se puede hablar de presos políticos y de autodeterminación a nivel jurídico. Yo, como abogado, ya les digo que es solo para las colonias. Al final, nosotros, el Partido Popular, pactará con la gente, con los partidos políticos que crean en la Constitución y quieran volver a tener convivencia en Cataluña. Además, que ideológicamente pues se acerquen a nosotros, pero inclusive podríamos pactar con el Partido Socialista si dijera que no pacta con secesionistas. Pero ¿qué pasa? Para mantener a Sánchez en la avenida Puerta del Hierro, pues tienen que pactar con Esquerra, tienen que pactar, seguramente habrá un tripartido de izquierdas de Esquerra y Unidas Podemos y Suman. Al final, lo que nos vamos a encontrar el día 15, pero bueno, no veremos hasta que el día 14 por la noche se abran las urnas y veremos lo que ha dicho el pueblo de Cataluña. Vale. Bueno, yo creo que, a ver, hay que ser un poco cautelosos con el tema de los pactos, porque tampoco sabemos cómo estará confeccionado el Parlamento el 14 de febrero. Entonces, es cierto que yo creo que hemos iniciado una etapa ya desde 2015 en España y evidentemente pues en Cataluña y en las diversas comunidades, que ya las mayorías absolutas creo que quedan atrás. Entonces, la política de pactos creo que, aparte de ser positiva, porque considera que no hay un solo mando y que hay una diversidad en un gobierno, aparte de eso, creo que es nuestro día a día en el futuro político de nuestro país. Entonces, se ha demostrado, por ejemplo, en el gobierno del Estado, pues que esa política de pacto, aun siendo difícil, porque nosotros que estamos en el gobierno, es difícil muchas veces ponerse de acuerdo con el PSOE en según qué cosas, sobre todo en materia social, aún así, pues como comentaba, creo que es algo enriquecedor y es algo que puede llevar pues a que no pasen las cosas que han pasado cuando han habido mayorías absolutas en este país. Entonces, a nivel catalán, nosotros, pues como comentaba antes, le tendemos la mano a todas aquellas fuerzas pues que defiendan a las clases las clases trabajadoras de nuestro país, al feminismo, como decía, que defienda la justicia social, la educación pública. Al final, ¿por qué no? Nosotros también consideramos que la Constitución tiene ciertas materias que debemos seguir y respetar, sobre todo lo que tiene a ver con el título primero de los artículos del 14 al 29, los derechos fundamentales de las personas. En eso estaremos de acuerdo y nos encontrarán siempre. Sí que es cierto que nosotros, como fuerza pues republicana y como fuerza pues un poco progresista en ese sentido, pues consideramos que como el título segundo de la Constitución o otros ámbitos que consideramos que se deben renovar, pues nosotros lucharemos con ello. Sí que es cierto, bueno, que hay artículos como el 168, ¿no? 167 que blindan el título segundo, el título preliminar, pues que es más complicado de reformar. Pero aún así esa es nuestra lucha y buscamos esas mayorías, evidentemente. Y como comentaba, pues eso, nosotros no tenemos ningún problema en pacto. Lo que sí es evidente que no pactaremos pues con fuerzas que lleven en su papeleta política, digamos, pues los recortes o
o una incitación al odio o, bueno, cosas que nosotros consideramos que en el fondo son antidemocráticas. Por tanto, nosotros lo que decíamos, tendemos la mano a todas las fuerzas progresistas de Cataluña, pero evidentemente lo que buscamos es un gobierno fuerte hacia la izquierda que revierta todos esos recortes que se han hecho durante muchísimos años y que nos hacen estar como estamos ahora. Bien, pues en este sentido mi pregunta es, ¿qué es lo que impide realmente a partidos como estamos hoy, PP y En Comú Podem, qué es lo que les impide dialogar si el interés es común? Bueno, al final, entre el compañero de Unidas Podemos y yo, pues, bueno, aquí en Comú Podem, de Confluencia Jove, pues nos unen algunas cosas. Somos dos partidos constitucionalistas, aunque ellos sean de un tilde republicano. El Partido Popular, pues, siempre ha defendido la Constitución, el pacto del 78, y consideramos que el rey es el jefe del Estado, y así lo dice nuestra Constitución. Y al final, por ejemplo, Confluència Jove, pues es un partido ideológicamente en las antípodas del Partido Popular. El Partido Popular es un partido liberal, es un partido con gente liberal, conservadora, humanista, cristiana. Somos los fundadores de la Unión Europea, mientras que Unidas Podemos, Confluència Jove, al final es un partido, como ha dicho, nosotros somos conservadores, ellos son progresistas. Nuestra manera de ver la economía, nuestra manera de ver la sociedad es muy distinta. Es verdad que nos podríamos unir en algunos aspectos, es decir, nosotros al final, si hay que condenar algo o cualquier aspecto de la vida pública española y catalana, pues nos uniremos, inclusive contra la independencia. Pero ellos, por ejemplo, están a favor de un referéndum, nosotros, como podéis suponer, estamos a favor de ningún referéndum, ya que lo prohíbe nuestro ordenamiento jurídico. Es un tema puramente jurídico, no estamos hablando de un tema puramente que también ideológico, pero es puramente jurídico. Nosotros somos un partido que respetamos la ley, somos un partido que respetamos la ley, nuestra ideología respeta la ley, y hay gente en otros partidos, pues tenemos los independentistas que no la quieren respetar, y luego hay gente que está a favor de un referéndum. Nosotros estamos en contra claramente de un referéndum, se ha pactado o no se ha pactado. Estamos en contra de un referéndum porque lo prohíbe nuestra Constitución y lo prohíbe nuestro ordenamiento jurídico. Habría que modificar ese ordenamiento jurídico. Y no hay las mayorías necesarias en las Cortes Generales para modificarlo. Y no creo que el Partido Socialista es el segundo partido, el primer partido de España, y nosotros como segundo tampoco estamos por la labor de modificar la Constitución en este aspecto, para darles a los independentistas un regalito. Pues oiga, no. A la gente que quiere romper España no le vamos a dar ningún regalo. ¿Turno para En Comú Podem? Es cierto, bueno, claro, evidentemente, de hecho, Unidas Podemos, En Comú Podem, nace de muchos años del gobierno del PP y nace como contrapartida a esas políticas, es evidente. Y bueno, pues habrán ciertos puntos, ¿no? Como comentaba hace mucho tiempo en la entrevista que ya Pablo Iglesias y Albert Rivera, ¿no? Habrá ciertos puntos donde nos podremos poner de acuerdo, pero serán muy escasos, es evidente. Es cierto, lo que dice el referéndum es cierto, pero también es cierto que las competencias, ¿no? El referéndum no es una competencia autonómica, pero sí que es cierto que se puede, por el artículo 149, se puede traspasar a las comunidades autónomas. Pero, claro, bueno, es un tema que es complicado, es evidente, y es un tema que jurídicamente es complicado, pero nosotros consideramos que delante de es decir, y yo quiero huir un poco del discurso procesista y del discurso de las banderas, porque ya está muy quemado, es evidente. Pero lo único que quería comentar, que es una de las diferencias, ¿no? entre el Partido Popular y nosotras, es que durante muchos años el independentismo en Cataluña ha sido muy minoritario, eran muy pocos. Y creo que se han hecho unas políticas de confrontación muy grandes, tanto en Cataluña como en el resto de España, ¿eh? Y claro, yo creo que si hubiésemos pensado un poco más, en vez de tanto ámbito jurídico, de tanta constitución, y si hubiésemos pensado un poco en por qué a esta gente le pasa esto, vamos a escucharla un poco, quizá hoy no tendríamos la situación de confrontación que tenemos. Entonces yo quería poner eso encima de la mesa, que quizá... Bueno, pues el tema del referéndum, todos estos temas, pues hay que verlos y hay que estudiarlos, y creo que los juristas y los politólogos son los que deben ponerlo encima de la mesa. Aún así,
considero que no se puede mirar hacia otro lado y que tenemos una situación en Cataluña pues que no la podemos obviar, porque si no, al final lo que nos pasará es que las banderas llevarán, la dirección política de los partidos, como han pasado estos años, y se van a olvidar temas súper importantes como son los que llevo comentando, de la educación, de la sanidad, de la cultura, temas que, por ejemplo, a nivel cultural, las personas que se dedican a la cultura con esto de la pandemia están que no pueden trabajar, porque claro, si tú cierras las salas de conciertos, si tú cierras las exposiciones, todo este tema, no puedes trabajar, tienen los ingresos a ceros y gracias, digamos que hay una ayuda del gobierno estatal hacia estas personas, pero claro, no siempre es suficiente, es evidente. Y queremos blindar todo este sector cultural y todo este sector público al final. Y yo creo que ahí es donde el discurso, al menos a mí me gustaría que todos los partidos políticos tuvieran un discurso fuerte en ese sentido. No tanto, creo que se ha hecho mucho discurso y muy grandilocuente sobre todo el tema nacional. Creo que los partidos se han preparado muy bien para eso y nosotros ahí nos vemos en una situación un poco desagradable, porque es que tampoco nacimos no somos como, por ejemplo, la CUP, con el perdón de la CUP, que nació mucho en el sentido nacionalista, ¿no? Que su eje principal es el sentido nacionalista. Nosotras, al contrario, nosotras venimos de las calles, del municipalismo, de los ayuntamientos, y cuando nos hablan de esto, nosotros queremos hablar de la vida de la gente y queremos intentar, dentro de nuestra ideología, de nuestras políticas, que esa vida sea lo más digna posible, que no tenga que haber gente en las calles o que no tiene una alternativa habitacional o que se ve que tiene la gente joven, ¿no?, de la que hablaremos luego, que se tiene que ver en empleos precarios para poder estudiar con una de las taxas más altas de todo el Estado. Se ve que o trabaja o estudia, mucha gente tiene que dejar de estudiar porque no se lo puede pagar. Nosotros no queremos ver eso nunca más. Nosotros lo que nos da igual que sea Cataluña, el País Vasco, Aragón o Castilla-La Mancha. A nosotros lo que nos importa es que la gente pueda estudiar y tenga unas condiciones de vida dignas. Eso es lo que nos importa. Más allá de eso, creo que es banalizar el sufrimiento de mucha gente, de mucha clase trabajadora, evidentemente. Y por último, mi pregunta sería, antes de pasar ya al siguiente bloque con mi compañero Carlos, ¿cuál creen que será el factor determinante para convencer o ayudar a tomar una decisión a ese porcentaje de indecisos que siempre, es el espacio en blanco por el que todos los partidos pujan? Bueno, empiezo yo con el permiso, Rubén, porque estamos llevando la tendencia así del debate. Hoy las encuestas dicen que ese porcentaje de indecisos es un voto constitucionalista. Así es, al final el voto independentista se moviliza más, es decir, más en este aspecto de pandemia, el voto independentista se está movilizando más. Y tenemos dos opciones, tenemos la opción del señor Illa, tenemos la opción del señor Illa y de los señores de Unidas Podemos, que al final es el gobierno de España, un gobierno que nos está llevando a la ruina económica, un gobierno que no está ayudando a la hostelería, que no está ayudando a la restauración. En Cataluña los hosteleros, el restaurador diciendo, Ayuso, ven aquí, es decir, Ayuso, una presidenta del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, igual que Almeida, igual que el sector de la cultura, decía el compañero Rubén, Andrea Levy, concejal de Cultura que está aquí en Cataluña estos días, está luchando por la cultura en el Ayuntamiento de Madrid, igual que en la Comunidad de Madrid están luchando los compañeros del PP de Madrid. Ahora hablando, se me ha ido la pregunta, que era ¿cómo convencerles? Pues es muy fácil decir, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de Unidas Podemos, del PSOE, que pactarán con Esquerra Republicana, con esa gente que hoy trae a Otegi a Girona, con esa gente que trae a una persona que ha sido condenada por pertenencia a banda armada a Girona, o tenemos al Partido Popular, un Partido Popular con sentido de Estado, un Partido Popular que ha demostrado históricamente que sabe hacer bien las cosas, un Partido Popular que cuando ha estado no en el gobierno de la Generalitat, sino pactando, como por ejemplo con Convergencia y Unión, se eliminó el impuesto sobre sucesiones y donaciones, se bonificó casi al 100% de padres e hijos, porque es una barbaridad que tú, cuando fallezca tu padre, tengas que pagar un 50% de lo que tenía cuando ha estado pagando IRPF, ha estado pagando impuestos toda su vida. Al final es la única diferencia, es lo que tenemos que hacer, es decir, como la manera de convencerles. Tenemos un gobierno que va a pactar que pacta con independentistas casi cada día en el Congreso de los Diputados, o un Partido Popular que debe ser fuerte en el Parlamento,
pues para esto, para no tener a independentistas otra vez en la plaza de Sant Jaume. Turno para En Comú Podem. Sí, en referencia al gobierno del Estado, a ver, es cierto y es evidente que ha tocado una mala época para gobernar. Y eso, las cosas son así. Porque claro, si a nosotras nos llegan a decir que hay una pandemia mundial en 2 o 3 meses después de entrar en el gobierno, pues a lo mejor hubiésemos dicho, ¡oh, va! ¡Qué miedo! ¿Sabes? Pero aún así, yo considero que la gestión que se ha hecho en el gobierno no es como la que comentaba Asier, que entiendo su posición, evidentemente. Pero bueno, considero, también es cierto que, y no quiero echar balones fuera, pero tenemos la fuerza que tenemos dentro del gobierno. Ojalá tuviéramos mucha más y ojalá el PSOE fuera el que estuviese detrás de nosotros en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, la hacienda pública no la llevamos nosotros, la lleva el PSOE. Por tanto, es complicado hacer políticas fuertes y como nos gustaría hacer. Aún así, considero que, por ejemplo, a nivel del Ministerio de Trabajo se han hecho pues grandes medidas, como por ejemplo la prohibición del despido por COVID. Eso es algo importante que no pasaba. Y bueno, no sé, considero que eso afecta a las clases trabajadoras. El hecho de subir el salario mínimo, el hecho de poner una renta básica universal, claro, es que son cosas que aunque ya sé que a nivel de administración son complicadas, pero es que se ha hecho muchos recortes a nivel administrativo, muchísimos. Y cuando se hacen tantos recortes a nivel administrativo cuesta mucho que medidas que son, digamos, muy ambiciosas en ese sentido se lleven a cabo de una manera efectiva. Porque si no tienes medios para hacerlo, si hay una persona en un ordenador que tiene que tratar un montón de solicitudes y un montón de cosas, pues claro, se ve desbordada y al final esa persona también es una persona trabajadora de la clase que nosotros queremos defender. Por tanto, no podemos culpabilizarlos de que no lleguen estos salarios mínimos y estas solicitudes. Lo que debemos hacer es fortalecer el sector público, fortalecerlo de verdad, no recortarlo más, porque es que se ha visto que cada vez cuando tú recortas, además, los recortes son fáciles de hacer, digamos, es muy rápido recortar. Lo que no es rápido es intentar revertir esos recortes, porque implican muchas cosas y durante muchísimos años con las mayorías absolutas se han recortado, las mayorías absolutas del PP, mayorías absolutas del PSOE se han recortado en muchos ámbitos que son básicos para nuestra sociedad. Entonces, claro, tú llegas al gobierno y empiezas con unas medidas que quieres que sean ambiciosas y que lleguen a todo el mundo y te ves en una situación de que por logística no llegan. Y bueno, pues es una cosa que debemos revertir y que estamos en ello. Entonces, considero, y creo que aquí tendríamos que hacer un ejercicio de autocrítica todos y todas, que la pandemia, pues evidentemente que ha puesto en el punto de mira al gobierno, claro que sí, pero es que si hubiese sido el gobierno del PP con Vox, lo hubiese puesto exactamente igual en el mismo punto de mira. Y al final lo que tiene, considero yo, que tiene que hacer una oposición real, democrática y fuerte, es que en los momentos más difíciles de pandemia, en vez de buscar que el gobierno dimita, por decirlo de alguna manera, pues apoyar con fuerza y decir, mira, vamos a dejar de un lado nuestras discrepancias políticas, vamos a remar todos y todas hacia un mismo objetivo, que es acabar con esta pandemia, y luego ya nos pelearemos, evidentemente, si es que el PP y Unidas Podemos, evidentemente que no tienen nada que ver, pero vamos a intentar remar todos hacia un horizonte de salud. Ya será, luego nosotros debatiremos si queremos una salud privada o una salud pública. Yo no comparto el modelo que hablábamos ahora de Ayuso, yo no comparto el modelo del Hospital Zendal de Ayuso, no lo comparto ni lo compartiré nunca, pero es mi ideología, y eso no implica que si en Madrid, que está gobernando Ayuso, pues yo la critico por las cosas que hace, pero lo que no voy a hacer en plena pandemia es decir, Ayuso dimite. Hombre, pues vamos a esperarnos, ¿no? Claro. Entonces, yo creo eso. A nivel que comentaban de los independentistas, bueno, yo considero que aun no compartiendo absolutamente nada de su ideología en muchos ámbitos, considero que los independentistas al final, bueno, pues tampoco son una fuerza terrorista, por decirlo de alguna manera. Creo que Bildu, por ejemplo, ha dado muchísimas explicaciones ya a nivel de terrorismo. Creo que intentamos ahora utilizar un poco el sufrimiento de muchas personas que han sufrido mucho por el terrorismo en el País Vasco y en nuestro país para hacer política, y creo que eso no es del todo acertado, porque
al final, con estos argumentos lo que consigues es meter miedo a la población, no una incitación al odio hacia unas personas que actualmente están en el ámbito democrático, y creo que no es, bueno, no sé, no es del todo acertado. Creo que todos tenemos un pasado y evidentemente yo tengo un pasado del que me siento muy orgulloso y mi partido también, y evidentemente el PP también tiene un pasado, Vox tiene un pasado, y bueno, pues no nos meteremos ahora en hablar del pasado de cada partido, pero yo creo que está reivindicando siempre el pasado de otra gente para criticar, ¿no?, los acuerdos que se puedan llegar. Creo que es un argumento que debe ya empezar a quedar en el olvido, porque yo creo que lo que hay que mirar es al futuro. Y si el PP, que fue fundado, ¿no?, por el ministro Fraga, ha podido, ¿no?, coger una deriva democrática, por decirlo de alguna manera, considero que si Bildu en un pasado pudo tener algún tipo de vinculación con ETA, considero que eso ya no existe. Entonces debemos mirar un poquito más para el futuro. Pero bueno, igualmente estos son temas que ya a mí al menos se me escapan un poco más. Pero lo que hablábamos, pues eso, considero que actualmente en una pandemia mundial es muy difícil gobernar, y más difícil cuando tienes una oposición que se encarga básicamente de boicotear todo lo que intentas hacer. Claro, es que es complicado. Pero bueno, era eso. Pues finalizado este primer bloque del futuro político en Cataluña, agradecemos mucho sus intercambios de ideas y además el respeto con las que la han intercambiado. Vamos a pasar al segundo bloque, que es el que me toca a mí moderar. Agradeceré también que haya exposiciones más breves para que el debate sea más ágil. Ese segundo bloque es el de universidades y empleo juvenil. Este es un programa que llega a mucha gente joven y yo creo que es muy interesante todo lo que se pueda decir sobre ese tema. Sobre todo en un momento en el que, empezando por la universidad, estamos ante lo que podríamos denominar una crisis de modelo. Ha habido muchas críticas a las universidades por su gestión de la educación online y presencial durante la pandemia, y precisamente esa es la pregunta que les traslado. ¿Está la universidad en una crisis de modelo? Bueno, lo primero es decir, el problema que hemos tenido, uno de los problemas que hemos tenido, y ahora que está el compañero de Unidas Podemos, hemos tenido un ministro que no aparece. El señor Castells ha aparecido muy pocas veces. Tenemos un ministro que no aparece, un ministro, yo no niego que sea muy bueno en su profesión, creo que era profesor universitario, pero no está apareciendo en ningún momento, no ha aparecido. Nos encontramos, como has dicho, Carlos, nos encontramos en que la universidad ha habido clases online. Yo ya no soy universitario, yo estoy en el mundo laboral, clases online, los exámenes han sido presenciales, o sea, tú no puedes ir a un teatro, pero sí que puedes juntarte en una universidad como en Madrid, que hacía un frío con Filomena y las ventanas abiertas. Es verdad que hay una crisis del modelo. Al final, seguimos con un modelo universitario al final parece muy parecido, a veces dices, parece la Universidad de Salamanca, la antigua de la Edad Media, porque al final es lo mismo, clases teóricas, seminarios y exámenes. En vez de ser exámenes orales como en la Universidad de Salamanca, son exámenes escritos. Estamos con el mismo modelo que en el siglo XV, en el siglo XVI. Entonces, hay que mejorar ese modelo. ¿Cómo lo podemos mejorar? Pues aprendiendo de otros países, aprendiendo de países como Alemania, aprendiendo de países como Inglaterra. Al final tienen modelos, es verdad que tienen parecidos modelos a los nuestros, pero luego tienen un modelo sobre todo de Internet. O aprender de la UNED. Yo he hecho másteres en la UNED puramente online y se pueden hacer online. Es verdad que yendo a clase aprendes más, es decir, porque puedes preguntar al profesor y estas cosas, pero en esta pandemia nos ha enseñado esa situación, clases online, un poco trabajar desde casa y el teletrabajo, todo esto nos está enseñando esta pandemia que iba a venir, pero ya ha venido para quedarse. Y bueno, sí que estamos en crisis, pero por dos cosas. La principal, bueno, por dos cosas no, la principal es porque tenemos un ministro que no está presente, que está ausente. Vale, bueno, a ver, el ministro Castells ha decretado, bueno, ha hecho un decreto para bajar en un plazo de 3 años las taxas universitarias a un 30% y volver a los indicios del 2011. O sea, quizás está desaparecido, pero ha metido aquí una medida que lo que va a hacer es que se reduzca de una vez pues estos precios tan abusivos que tenemos en las universidades.
Aún así, y hay que hacer el inciso, y yo creo que el compañero Asier lo sabe perfectamente, que esto es un tema autonómico, que es una competencia autonómica, que evidentemente el Manuel Castells es el ministro de Universidades, está claro, y por eso hablo de esta medida que ha hecho, que es eso, bajar en un plazo de 3 años las taxas universitarias como las teníamos antes en el 2011 e intentar incluso bajarlas más, pues creo que es una medida muy positiva en ese sentido. Aún así, comparto el hecho, bueno, ese que mucha gente joven se ve abocada a trabajos muy precarios para poder pagar, pues eso, unas matrículas que son muy abusivas. Y no solo eso, sino que además, a nivel, bueno, lo comentábamos a nivel autonómico, en Cataluña, cuando tú quieres estudiar una segunda carrera, tienes que pagar más por crédito. Creo que es un 30 o un 40% más por crédito. Y eso es muy bestia, porque es que se está penalizando el querer estudiar más y el querer formarte más. Y eso lo único que estás consiguiendo es que la gente o deje de estudiar o no quiera estudiar más o se penalice el saber. Y eso creo que en un país como el nuestro debe ser, vamos, digno de estudio y digno de que no puede seguir pasando una cosa así. Porque es que una sociedad fuerte, una sociedad que se considere pues en las posiciones más altas a nivel tanto europeo como a nivel de desarrollo humano, necesita una sociedad muy bien estudiada, una sociedad que tenga un índice de estudios muy alto, y eso con estas políticas lo pone muy complicado. Por tanto, yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que empezar a revertir ya, estos precios tan abusivos y el hecho de que se penalice el querer saber más. Incluso cuando tú quieres hacer un máster, has hecho un máster y luego quieres hacer otra carrera, o al revés, has hecho otra carrera y quieres hacer un máster, no tienes ni derecho a beca. Son cosas que excluyen a muchas personas y excluyen el saber. Y esto de nosotros consideramos que no está bien. Lo cierto es que ambos, aunque uno diga que sea competencia autonómica y otro responsabilice al ministro Castells, ambos han tenido tanto participación en gobierno autonómico como participación en el gobierno nacional. ¿Por qué durante su mandato, el actual de Manuel Castells y el anterior del gobierno de Mariano Rajoy, no se ha cambiado el modelo de universidad? Bueno, a ver, ya lo digo, las universidades, es verdad que, bueno, ¿por qué no lo cambiamos? Pues si te digo la verdad, lo voy a decir claramente, pues no se los haría decir, ya que, bueno, yo no he tenido competencias nunca en materia de universidades, ni en Nuevas Generaciones, ni en el Partido Popular. Seguramente se intentaría, pero ¿qué pasa? Al final es todo, yo lo sé porque fui miembro del Consejo de Estudiantes de mi universidad, presidente. Se necesita muchas veces el consenso de todos los rectores de toda España y de todos los consellers. Yo cuando estudié en la universidad era más col·legi, el consellers de universitats o consejeros autonómicos de universidades. Entonces, al final es un tema de consenso. Nos podemos encontrar que rectores hay diferentes universidades públicas, universidades privadas, tienen diferentes, el rector mismo tiene diferente ideología, los consejeros de comunidades autónomas, pues aquí CiU, PNV, el PP, PSOE, es muy difícil al final juntarle a todos para un tema tan importante como cuando debería ser fácil. Como ha dicho Rubén, al final la educación, yo creo, y la masa universitaria es muy importante, ya que nos forma como sociedad, no quiero tener una sociedad de borregos ignorantes, es una sociedad formada, una sociedad de grandes profesionales, abogados, médicos, ingenieros, inclusive de la FP. Muchas veces hablamos de la universidad, pero nos olvidamos de lo que era antiguamente la formación profesional, ciclos formativos de grado superior, de grado medio, nos olvidamos de los oficios que son tan importantes. Entonces, ¿por qué no lo hicimos? Porque al final yo creo que había una falta de consenso tanto de los rectores universitarios como al final de estudiantes, rectores universitarios, comunidades autónomas. Yo creo que Comunidades Podemos a lo mejor le pasa lo mismo estando en el gobierno de España, que tenemos que juntarnos 17 comunidades autónomas, no sé cuántos rectores, los representantes de estudiantes, y al final, porque cada uno dice la suya, eso parece al final un gallinero que nunca se llega a ningún acuerdo, cuando deberíamos llegar a un acuerdo en educación y en universidades. ¿Por qué? Porque al final es el presente y el futuro de nuestra sociedad. Sí, y al final, bueno, es cierto que nosotros llevamos gobernando 1 año y medio, o sea que, bueno,
estamos en ello. Sí que es cierto lo que comentaba ahora, es que el ministro Castells ha obligado a 10 comunidades autónomas, exceptuando Madrid y Cataluña, creo recordar, a rebajar el precio de la matrícula al precio que tenían en 2011, a no poder subirlo más allá, el precio por crédito, no poderlo subirlo más allá de ese precio. Es una medida, pues, inicial que poco a poco lo que quiere revertir es esas matrículas tan abusivas. Por tanto, bueno, creo que se está haciendo un trabajo actualmente dentro del gobierno que quizá aún no sea suficiente, pues quizá no, pero estamos pues trabajando en ello. Lo que pasa es que, bueno, lo que comentaba es un gobierno de coalición y no siempre es fácil. Siempre cuando gobiernas en coalición, pues los otros partidos de la coalición, pues a veces no ven bien según qué rebajas o a veces no ven bien según qué medidas, y para eso, pues nosotros tenemos 35 diputados. Si queremos hacer medidas mucho más fuertes en ese sentido, pues necesitamos un poco de más fuerza. Aún así, con la fuerza que tenemos, la medida esta que ha hecho el ministro Castells, yo al menos la considero muy positiva. Y creo que se debe hacer extensible a Cataluña y a Madrid, y que, bueno, pues lo que comentábamos, al final es cierto, es el futuro de nuestro país, y un futuro culto es garantía de un futuro para un país. Porque a veces, y perdone que me extienda, pero a veces se habla mucho de romper España por un lado, ¿no? Por el lado de los independentistas, pero yo creo que la rotura más grande que puede tener un país es que las personas que viven en ese país sean unas personas analfabetas, incultas, y ya, bueno, evidentemente, para llevarlo más lejos, que no tengan ni acceso a sanidad pública, ni a educación pública, y a eso para mí, al menos para mí, eso es romper un país. Por tanto, considero que si blindamos esos derechos fundamentales, lo que estamos haciendo es precisamente constitucionalismo, evidentemente, y lo que también estamos haciendo es que el futuro de nuestro país pues aún sea mucho más, pues mucho más longevo y mucho más blindado, evidentemente. Y ya para cerrar este bloque, agradeceré nuevamente la brevedad en las exposiciones debido a que ya vamos mal de tiempo. La tasa de paro para menores de 25 años es del 38,1%. Estos son datos de Cataluña. La pregunta que me surge es, después de la universidad, una vez tú te gradúas, ¿hay futuro para los jóvenes en Cataluña? Hay futuro. Cataluña hay futuro. El problema es que la pandemia, por ejemplo, hablaba antes el compañero Rubén de los primeros trabajos, de los jóvenes. Al final, los primeros trabajos de los jóvenes son en el turismo, en la hostelería, en los gimnasios, y esos son los que se han visto afectados. Es por eso que el Partido Popular, con sus medidas a favor del turismo, a favor de la hostelería, creemos que esto ayudará a contratar a más jóvenes. Yo soy del sector de la abogacía, en el cual hay mucha precarización. Yo además soy miembro de la Junta de Abogados Jóvenes de Barcelona, y nosotros estamos haciendo, como abogado, hay mucha precarización, están los becarios, hay hasta los famosos riders, en los cuales el Partido Popular en el Senado preguntó al Ministerio de Trabajo sobre esto, sobre los riders y sobre la inspección de trabajo, si actuaba contra los despachos de abogados. Hay precarización. Al final hay una precarización a los jóvenes. Muchas veces nos toman porque son los jóvenes, los becarios, nos pagan 4 duros y nos dan la T10. Yo el primer trabajo que tuve me pagaban la T10 y con un convenio universitario, es decir, no, y me pagaba la T10, la comida no me la pagaba. Al final la precarización es así. ¿Y cómo se arregla? Con inspección de trabajo, que la inspección de trabajo actúe, que si nos encontramos estos problemas y que la gente lo denuncie. El problema que hay en este país es que la gente no denuncia. La gente no denuncia, tiene un problema de precarización, la gente no lo denuncia porque a ver si va a perder el trabajo, y la gente se aguanta un clavo ardiendo, y eso es lo que no puede ser. Entonces, hay que poner más recursos a la inspección de trabajo para que actúe y que la gente denuncie. La gente, lo que necesitamos es que tenga esa conciencia, que la gente... Pero claro, al final la gente le da miedo denunciar, y eso es lo que no puede ser. Parece un poco que uno del PP lo diga, pero es que es así. Bueno, yo considero que sigue, creo que evidentemente, lo que comentábamos, estudiar creo que debe ser muy importante, no solo para en un futuro acceder a un puesto de trabajo, sino para ti nutrirte como persona. Eso es evidente. Aún así, yo creo que sí que hay mucha precarización en el mundo laboral, y sobre todo en el mundo laboral juvenil. Creo que se hacen contratos que son abusivos para nosotros, que provocan una incerteza muy grande a la hora de trabajar. Gente que tiene carreras que se ve como mano de obra en el fondo, porque al final
parece ser que por muchas carreras que tú tengas y por muchos conocimientos que tú tengas, al final eres pues una mano más y tienes un trabajo precario, con unas condiciones precarias, con unos... Y bueno, yo creo que muchos jóvenes, si nos están viendo, pensarán lo mismo, porque es que todos nos hemos visto en las situaciones de tenernos que ir a trabajar de camareros en verano para podernos pagar la universidad o para podernos pagar los cursos que queramos estudiar o simplemente para sobrevivir, y que te hagan contratos de, pues no sé, de 16 horas y que te pases trabajando el triple de horas. Entonces, claro, el tema de las denuncias sí que es cierto que evidentemente, pero es que yo no pondría el foco en las personas. Yo creo que es normal que haya gente que tenga miedo de denunciar, porque es que quizás si los echan no tiene ninguna otra alternativa. Yo creo que un Estado lo que debe hacer, y creo que es importante incidir en eso, es dar alternativas a esas personas jóvenes y dar ayudas a esas personas jóvenes que se ven en una situación de desesperación a nivel laboral. Hay mucha gente que no puede adquirir una experiencia laboral porque no se la dan. Porque o estudias o trabajas, ¿no? Y claro, si tú estudias, no estás trabajando. O no estás trabajando de lo tuyo. Y cuando tú demandas, ¿no?, esa condición laboral de lo tuyo, te dicen, hombre, es que no te puedo coger porque no tienes experiencia. Claro, eso es como un bucle que nunca se acaba. Entonces, también tiene mucho que ver con la emancipación de los jóvenes. También tiene que ver con que si tú no tienes un trabajo, ¿cómo te vas a ir de casa? Y si tú no te puedes ir de casa, ¿tú cómo vas a tener unos principios básicos en los que te puedas tú asentar como persona? Yo creo que eso es muy importante y debemos fomentar el empleo juvenil, pero de calidad, evidentemente. No somos números, somos personas y queremos un trabajo cualitativo, no cuantitativo. Por tanto, yo creo que lo importante es poner a la gente a trabajar en lo que ha estudiado, evidentemente, y que no solo sean números, sino que sean personas que tienen unas responsabilidades. Yo creo que ahí es donde hay que incidir. Bueno, pues ahora para hablar de este siguiente bloque del que me encargo yo, que consiste en que debatamos un poco la integración de los jóvenes en la política, ya que cada vez más se ve que a edades más tempranas los jóvenes tenemos más interés por esta cuestión que yo entiendo y debemos comprender y comprendemos que nos implica a todos de alguna manera. Y la primera pregunta va en qué medida puede ser positiva la participación de los jóvenes y si para esa participación activa serían necesarios una serie de requisitos, por así decirlo. Si no sería algo tan, digamos, tan general, sino que habría que tener, digamos, como unas condiciones de participación para no formar más ruido y menos diálogo. Bueno, al final, es verdad que los jóvenes, muchos están desencantados con la política, pero bueno, vemos en las instituciones, en el Congreso, en el Senado, vemos a jóvenes ya, es decir, tenemos a Lucía Muñoz de Unidas Podemos, que es una chica de menos de 25, creo que de 26 años. El Partido Popular tenemos a Bea, Diego, Edu, José Ángel, que son 4 diputados de nuevas generaciones, Diego el presidente y Bea la próxima presidenta. O en el Senado tenemos a Rodrigo Mediavilla. Tenemos a Arnau Ramírez, el primer secretario del PS de las Juventudes Socialistas, lo tenemos en el Congreso. Tenemos a Marta Rusique, nacida en el 96, en el Congreso. Cada vez los jóvenes cada vez estamos más metidos en la vida pública, porque siempre en el Congreso veías a viejas glorias, veías a elefantes, como se decía. Ahora no, ahora ves a gente joven, gente que viene a renovar la política. La mayoría de líderes políticos de los partidos son jóvenes. Pablo Casado cumplió la semana pasada, cumplió 40 años, es decir, antes los principales líderes de los partidos eran gente de 50 años, 60. ¿Qué requisitos tienen que tener? Yo creo que tienen que ser personas formadas. Al final tú no puedes tener una persona que haya estado desde los 18 años picando en la sede o poniendo carteles y que llegue a ser diputado. Al final necesitamos gente formada, gente formada y gente que haya estado en la calle. También está muy bien que hayas estado en la biblioteca, en la universidad, pero que también tienes que estar en la calle, conocer los problemas reales, haber pisado calle, no estar siempre metido en la universidad o en la sede y luego llegar a ser ministro. Al final lo importante es una persona que esté muy bien formada y una persona que conozca los problemas reales y que haya pisado la calle. Esos son los requisitos, yo creo, básicos para que un joven pueda entrar en política. Sí, bueno, yo creo que es cierto que hay una desafección hacia la política por parte de la gente joven. Y no tanto a nivel de voto, que también es importante, sino a nivel también, o
sea, lo que comentaba Asier es cierto, que sí que en los partidos tenemos a gente joven, y de hecho existen, ¿no? Cada partido tiene sus juventudes y eso es muy positivo. Pero yo creo que a nivel general de los jóvenes a nivel de Cataluña o de España, creo que hay un desinterés bastante grande, no tanto por la política, sino por la organización política. Hay poco interés en organizarse políticamente, en implicarse en ella, y eso creo que es algo que hay que revertir, porque en general creo que, bueno, pues como comentábamos, ¿no? Las visiones de las y los jóvenes creo que tienen mucho que ver a la hora de hacer política. Por otro lado, considero que hay un agente, ¿no? O un ente nuevo dentro de nuestra sociedad que es el movimiento feminista, que eso aglutina a millones de jóvenes que lo que hacen es pues hacer que una sociedad reme hacia un lado directamente. O sea, cuando pasó el 8 de marzo de hace, creo que fueron 2 años o 3 años, que fue una pasada, aquello lo que hizo fue movilizar a todo un país. Y creo que ese es el objetivo y yo creo que ese es el paso, lo que debemos como jóvenes, y yo creo que es lo que debemos enfocarnos en ello. Por tanto, considero que la movilización política de los jóvenes es algo que puede cambiar incluso el recorrido y la brújula de un país, evidentemente. Y por último, antes de darle paso al siguiente bloque de Carlos, porque vamos mal de tiempo, ¿piensan que la política es considerada actualmente como una salida laboral fácil en vez de esa consideración que tenía años atrás, décadas atrás, de ese servicio a la cosa pública, al bienestar del ciudadano y los intereses realmente de la sociedad? Bueno, depende de la visión de cada uno. Al final, yo llevo 10 años militando en Nuevas Generaciones, yo me formé en mi carrera y nunca he cobrado de la política. Tengo otros, pero luego hay gente que son políticos profesionales. Tenemos a un ministro, el señor Iceta, que al final ha sido político profesional toda la vida del PSC. Tenemos mucha gente en todos los partidos, ya hablo del señor Iceta, pero tenemos mucha gente en todos los partidos que desde los 18 años entró en una sede, en Génova, en Ferraz, en la sede de cualquier partido, y lleva ahí hasta los 40. Al final eso no puede ser, no podemos encontrar a gente que sean políticos profesionales. No es una salida profesional, es un servicio a la sociedad. Al final, yo la política yo no la veo como una salida profesional. Yo soy abogado, esa es mi vida profesional. Si algún día España me necesita, yo estaré como político. Pero por una vocación de servicio público. Y eso ya depende de cada uno, y creo que el compañero de Como Podem piensa lo mismo que yo. Al final es una vocación y es un servicio a la sociedad. No es para enriquecerte. Yo creo que la política no sirve para enriquecerte. Para enriquecerte, montate una empresa o ser ingeniero y haz un montón de trabajos. Pero la política no debería ser para enriquecerse. Pero que hay gente que lo utiliza como si fuera una sociedad anónima, cuando la política, el Congreso, el Senado, un ayuntamiento, no es una sociedad anónima. Al final, que es una institución que está para y por el servicio de los ciudadanos. Sí, en ese sentido estoy de acuerdo. La política nunca puede ser un trabajo, porque cuando se convierte en un trabajo dejas de preocuparte por los intereses de las personas que estás defendiendo. Al final tú eres un representante de la soberanía popular, y si tú pierdes ese sentido, lo que estás perdiendo es pues el impulso que te dan esos votos, porque tú estás ahí por algún motivo. Entonces sí, yo creo que la política, sí que hay gente que puede tenerla como un objetivo en la vida, pero porque consideren que ellos quieren cambiar de alguna manera la sociedad y consideran que la vía política es su vía. Entonces, yo en eso estoy de acuerdo. Pero claro, y de hecho, bueno, en Unidas Podemos somos personas que llevamos muy poco en política en el fondo, y de hecho, por llevar muy poco en política, a veces pues hemos cometido, bueno, pues hemos tenido ciertas rencillas dentro del partido, ¿no? Precisamente por eso, por no tener una experiencia, digamos, de años y años y años dentro de política y saber qué puedes hacer y qué no en el ámbito interno, ¿no? Pues a veces, bueno, esas cosas se aprenden y pasan, pero sí, considero que la política no puede ser tu manera de vida. Gente como Abascal, ¿no?, que lleva viviendo de la administración pública durante muchísimos años, yo creo que eso nunca es positivo. Yo creo que lo positivo es tú te dedicas, bueno, tienes tus estudios, tienes tus incluso tampoco considero que en política tengas que dedicarte sí o sí, aunque tengas estudios, ¿no? Yo creo que hay gente, sindicalistas que llevan muchísimos años defendiendo a las clases trabajadoras y que un día dan el salto a la política y a veces hacen muchísimo más que gente que tiene muchísimas carreras
y que luego solo ven números y no ven pues necesidades sociales, ¿no? Por tanto, creo que, bueno, lo que comentábamos, que la política debe ser un servicio público y no un contrabajo. Pues tenemos que cerrar este debate con el bloque que habla de lo que está haciendo nuestra vida desde marzo del año pasado. El coronavirus. Esta va a ser unas elecciones radicalmente diferentes a las anteriores. Unas elecciones también con polémica porque se duda de si esta fecha es la idónea, también por el alto número de personas que se están negando a acudir a mesas electorales, que están pidiendo ser excluidas de las mesas electorales, también por la posibilidad de que las personas contagiadas por COVID puedan votar, por lo cual las personas que estén en la mesa electoral deberán vestirse con un EPI. La primera pregunta es lógica. ¿Es el momento correcto para celebrar unas elecciones en Cataluña? Pues no. Al final, lo único que le interesaba era a los socios de Rubén, a los que están sentados ahí en Moncloa, a Iván Redondo, a Pedro, al señor Illa, el efecto Illa, que inclusive tuvimos un ministro, el ministro Marlaska, que puso un tuit felicitando a Illa y deseándole suerte del Twitter oficial del Ministerio del Interior. Bueno, sabemos que esta gente piensa que las instituciones son suyas y no de todos los españoles. Es un momento muy malo. Es decir, yo estuve de apoderado en las elecciones vascas que me invitaron y ya era un momento malo, era muy raro, la gente con mascarilla, guantes, EPIs, y en este momento peor. O sea, si hubiésemos estado en este mismo momento en marzo, el año pasado estaríamos confinados. Es decir, al final las elecciones le interesa solo al señor Illa y por el señor Illa, es decir, también a Unidas Podemos, porque están en gobierno de coalición, y le interesa a los independentistas, porque al final, contra la gestión de la pandemia, si estamos unos meses más, se verá que son ineficientes, que el señor Aragonés es una persona muy ineficiente y que el señor Illa es una persona que también es ineficiente, ha sido ineficiente como ministro de Sanidad en el gobierno de España. Entonces, ¿se deberían haber celebrado? Pues, si le digo la verdad, respetando la sentencia del TSJ, no se deberían haber celebrado. ¿Por alusiones? Sí. Yo considero que las elecciones no se deberían haber hecho ahora y de hecho hicimos todos los partidos políticos exceptuando, ¿no?, el PSC, y no sé si Vox tampoco quiso pues aplazar las elecciones. A ver, sí que es cierto, y eso quiero hacer un inciso ahí, sí que es cierto que nosotros gobernamos el gobierno central con el PSOE, pero nosotras no somos el PSOE. Y de hecho, si nosotras estamos aquí es precisamente porque el PSOE no hizo bien su trabajo. Y el PSOE olvidó a quién defendía, olvidó sus siglas y se fue a gobernar muchas veces tanto con el PP como con las mayorías absolutas a gobernar en contra de la gente. Entonces, nosotras pues nos vimos en una situación que era o salimos y aparecemos en el ámbito político o esto va a ser una locura. Entonces, ¿por qué gobernamos con el PSOE? Gobernamos con el PSOE porque ojalá pudiéramos gobernar solos, ojalá tener una mayoría absoluta, pero es que a partir de ahora las políticas de pactos van a ser así. En Andalucía el PP gobierna con Vox y yo sé que hay muchas diferencias, ya, pero les dais apoyo a Vox. Y yo sé que hay muchas diferencias. Y vosotros también, con los fondos europeos. Sí, vamos, ya, pero yo sé que hay muchas diferencias entre PP y Vox, ¿me entiendes? Pero yo no os voy a meter en el mismo saco, porque no sois lo mismo. Aunque sea una escisión vuestra, pero no sois lo mismo. Entonces, claro, nosotros no somos el PSOE, porque si fuéramos el PSOE no existiría Unidas Podemos. De hecho, Unidas Podemos ha hecho una crítica enorme al PSOE durante muchísimo tiempo y hay muchísimas contradicciones a la hora de gobernar, pero yo al menos prefiero cabalgar 1000 contradicciones y poder hacer ni que sea algo por la gente que decir, mira, no gobierno con vosotros porque no tengo nada que ver y pasar de todo. Yo considero que eso no es hacer política y hacer política es cabalgar muchísimas contradicciones, pero por un bien hacia las personas que tú crees defender. Y aunque eso nos pueda pasar factura en un futuro, creo que es lo más honesto que podemos hacer. Por tanto, lo único que quería aclarar es que no somos el PSOE, no vamos a dar apoyo al PSOE en según qué cosas, evidentemente. Nosotros venimos de una tradición muy diferente al PSOE y evidentemente, pues nosotros en las elecciones catalanas ni illa ni hillos. Nosotros vamos con Jessica Albiach y nosotros vamos a intentar gobernar. Una vez acabe el proceso electoral, pues ya veremos qué pasa. Pero nosotras lo tenemos muy claro. Nosotras somos En Comú Podem, nosotras somos Unidas Podemos y nosotras con el PSOE
será lo que tenga que ser, pero no somos el PSOE. 3 minutos para esta última pregunta del bloque. Desde 2010 la inversión en atención hospitalaria y primaria ha descendido. Es cierto que el momento cumbre, por decirlo así, de recorte fue durante el gobierno de Artur Mas y ahora se está apostando más por la inversión sanitaria, pero sigue siendo menor respecto a 2010. ¿Es este el motivo que ha provocado una mala gestión de la pandemia? Y muy brevemente, ¿cómo harían para solucionarlo? ¿Cómo mejorarían la sanidad catalana? Bueno, al final la sanidad es verdad competencia de las comunidades autónomas. En Cataluña pues nos encontramos un sistema sanitario que muchas veces, yo gracias a Dios no tengo que ir mucho al médico, pero hablas con la gente y está fatal. El Hospital del Vallebrón, el Hospital de San Pablo están en condiciones lamentables. El Partido Popular, pues ¿cómo lo arreglaríamos? Pues tenemos una serie de propuestas, reforzar la atención primaria. Nosotros creemos que es muy importante los ambulatorios, el ambulatorio del barrio, proteger a los pacientes y a los profesionales sanitarios, dándoles EPIs, dándoles todo el material necesario, dignificar las disposiciones contractuales, reducir las listas de esperas. Al final, para que te pongan una prótesis, tener que estar 2 años es que es irracional. Recuperar toda la atención médica paralizada durante la pandemia. Al final, mucha gente o ha muerto de COVID o ha muerto porque no le han podido detectar un cáncer a tiempo. Y luego, como último, yo creo que hay que realizar una auditoría tanto interna como externa de la situación de la sanidad pública y lo que ha pasado durante la pandemia. Esas son nuestras propuestas, las 6 propuestas que llevamos en nuestro programa electoral en materia de sanidad. Rubén. Sí, en ese sentido el diagnóstico es muy claro. Si estamos como estamos es precisamente por tantos recortes que han habido durante tantos años. Nosotros, nuestra prioridad está clara, que es una salud fuerte y 100% pública. Nosotros buscamos un pacto nacional por la sanidad pública. Evidentemente queremos desprivatizar el sistema sanitario, que nos ha traído pues toda la precariedad sanitaria en muchos sentidos. Y también queremos priorizar la atención primaria y la salud pública. Nosotros en nuestro programa llevamos garantizar como mínimo el 25% del presupuesto para la atención primaria y duplicar el presupuesto en sanidad pública. Creo que es algo necesario y, de salud. La salud debe ser, que lo estamos viendo, el principal eje para hacer políticas. Si no hay salud, ¿cómo va a haber políticas? Que es muy difícil. Por tanto, consideramos eso. Y más viendo cómo la pandemia ha puesto evidente que tenemos un sistema sanitario muy bueno, pero con muy poco presupuesto. Y lo debemos reforzar mucho más. Terminamos este debate con una serie de preguntas finales. El orden será el mismo. Empezará el PP y tendrá el último minuto En Comú Podem. Ángela realizará la pregunta al PP y yo realizaré la pregunta a En Comú Podem. Adelante, Ángela. Yo quería preguntarle al señor Abad si, volviendo un poco al tema independentista, que digamos es para mí uno de los puntos clave de estas próximas elecciones en Cataluña, si tanta inquina le tienen a la cuestión independentista, ¿por qué no optan por el diálogo efectivo y no la confrontación? Porque el candidato del PP, Pablo Casado, sus participaciones han destacado más por crispar que por un discurso que llame a soluciones, no a divisiones, porque se plantea si existen 2 Españas, la España de centro o la España, si existe un Cataluña contra España, esa división. ¿Por qué polarizan tanto desde el PP en vez de apoyar el diálogo y la solución efectiva de un problema que al final es una demanda social en menor o en mayor medida? Nosotros siempre estamos a favor del diálogo, pero dentro de la ley. Tú no puedes dialogar con unas personas que te piden directamente la autodeterminación, la libertad de unos políticos presos condenados por una sentencia de nuestro Tribunal Supremo. No podemos hablar con la gente que va en contra de la ley. Al final, estas personas intentaron dar un golpe de Estado y nosotros no podemos pactar con gente, no podemos dialogar con gente si nos dicen, oye, vamos a ver dentro de la Constitución, dentro de un marco legal, que la Constitución, hablemos, dentro de la Constitución podemos hablar todo lo que nos dé la gana, pero fuera nunca van a encontrar al Partido Popular. La crispación, nosotros somos un partido que siempre hemos sido dialogantes, hemos pactado en muchos ayuntamientos, actualmente no, pero hace años yo me acuerdo de ayuntamientos pequeños que pactamos con Esquerra, con Convergència en el Ayuntamiento de Barcelona. Nosotros somos un partido del diálogo, somos un partido que nacimos
con la Constitución, que nacimos con la democracia y somos un partido de diálogo. Así se ha demostrado. Estamos en gobiernos de coalición con Ciudadanos, en Andalucía, en Murcia, en Castilla y León. Estamos en muchos ayuntamientos con diferentes partidos políticos. Al final, ¿por qué no hablan del diálogo? ¿Por qué no nos sentamos en la mesa del diálogo? Porque la mesa del diálogo vienen con 40 puntos, que vinieron con 40 puntos al señor Sánchez, que eran contrarios a la Constitución y contrarios a la ley, contrarios al ordenamiento jurídico. Nosotros fuera de la Constitución nunca nos van a encontrar. ¿Qué es lo que quieren ellos? Estar fuera de la Constitución. Gracias, señor Abad. Me toca a mí ahora preguntarle a Rubén Paz, candidato de En Común Podem. ¿No creen que muchas veces las medidas que proponen en sus programas electorales no se llevan a cabo, como suele pasar también, te digo, en muchos programas electorales? ¿No creen que muchas veces llegan a ser demasiado fantasiosas, que pueden llegar a ser una utopía difícil de realizar? Yo creo que no. Y se demuestra en nuestra fuerza municipalista. Yo creo que no. Porque, por ejemplo, si nos ponemos a mirar, nosotros llevamos gobernando en el Prat de Llobregat, que es un pueblecito que está aquí al lado de Barcelona. Llevamos gobernando desde el 79, siendo como era desde que éramos el PSUC hasta Iniciativa y Esquerra Unida y Alternativa y hasta nuestros tiempos. Y en ese tiempo, pues evidentemente todo nuestro programa prácticamente está en ese ayuntamiento. Y digamos que hemos hecho una vivienda pública, un parque de vivienda pública para todos y todas. Hemos revertido muchísimos recortes a nivel ambulatorio en ese sentido. Yo creo que el problema en general es que cuando tú haces o quieres hacer políticas que son pues bastante ambiciosas a nivel social, pues sí que hay mucha gente que dice, pero eso es imposible, eso no lo puedes hacer. Bueno, yo creo que sí se puede hacer, evidentemente con la fuerza necesaria. No puedes exigirle lo mismo a un partido que tiene 35 diputados que a uno que tiene 180. Evidentemente, y lo sabemos, que la Constitución blinda muchos de sus artículos por mayorías. Hay 2 artículos de la Constitución que la blindan, el ordinario y el agravado. No es lo mismo querer reformar un artículo ordinario de la Constitución que necesitas una mayoría de 3/5 partes, que bueno, más o menos se pueden conseguir, aunque menos que más, viendo la pluralidad de partidos que hay ahora en el Congreso, ¿no? Que una mayoría de 2/3 que se pide por el proceso agravado. Es que es complicado. Sí, entonces nosotros tenemos... Perdón, no hemos quedado sin tiempo, lo siento. No podemos darle más tiempo que a Abad. Tenemos que tener una cierta igualdad en las condiciones. Le agradezco, ya hemos llegado al final del debate, le agradezco mucho que hayan querido participar. Vuelvo a repetir que todos los partidos fueron invitados, pero por diversos motivos de campaña no pudieron estar o no quisieron estar. Le agradezco mucho que hayan estado aquí. Les deseo suerte para el 14 de febrero, que gane el mejor, como siempre se suele decir, porque va a ser mejor para la vida de los catalanes. Muchas gracias. Nosotros seguiremos con la cobertura de la elección en Cataluña. Aprovecho para meter la autopromo el domingo 14 de febrero a partir de las 8 menos cuarto por Twitch, por nuestro enlace de Twitch, que estará juntado a este debate electoral. Es un San Valentín que ojalá sirva para reconciliar Cataluña, la verdad, porque han sido años de bastante crispación y ahora mismo en medio de una pandemia y en una situación tan grave, lo que menos quiere yo creo que los ciudadanos y lo que le pedimos a todos los políticos, no solo a ustedes nada más, es que dialoguen, que lleguen a acuerdos y que se centren en los problemas verdaderamente importantes. Es la vida de muchas personas la que se está yendo cada día. Esta es una tragedia terrible y que nos debe servir para saber dónde está la prioridad. Y la prioridad ahora mismo es salvar vidas, es salvar la economía también cuando se pueda y no los partidismos y no el marketing. Y en eso están cayendo, si no todos los partidos, la mayoría. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Exacto. Sí. Muchas gracias por invitarnos, claro. Sí, por invitarnos a venir. Y muchas gracias también a mi compañera de labores de moderación, Ángela. De verdad, muchas gracias por... Nada, a ti. Y lo mismo, desearle suerte en ese 14 de febrero que será decisivo para Cataluña. Estaremos ellos para hacer lo posible y nosotros para contar lo que ellos hagan. Muchas gracias por estar ahí. Muy buenas. Merci. Y ya está.